gracias. Pasamos a la siguiente, que es a iniciativa del Grupo Político de Podemos, a fin de que el Consejo de Medio Ambiente nos informe aquí en comisión sobre los amojamientos y los deslinde de vías pecuarias realizados hasta el momento en Andalucía. Tiene la palabra el señor consejero. Bien, muchísimas gracias, señor presidente. Bien, cuando relacionamos las distintas materias que dan forma a la conservación de la naturaleza en Andalucía, desde nuestro punto de vista tenemos que concluir que en las últimas décadas hemos estado siempre a la cabeza, innovando y, sobre todo, asumiendo la valentía política de creer en figuras que, quizás pareciendo de otro tiempo, podrían proporcionarnos ahora una extraordinaria utilidad ambiental. Y las vías pecuarias son un claro ejemplo de esto que digo. Cuando en 1995 se aprobó con un gobierno de progreso en España la Ley de Vías Pecuarias, ya en Andalucía teníamos mucho trecho caminado. El Reglamento de Vías Pecuarias de 1998 continuó marcando una ruta en la que, con la necesaria seguridad jurídica, íbamos a recuperar un patrimonio de valor incalculable que estaba en grave riesgo de desaparición. Si a finales del siglo XX se sentaron las bases y se diseñó la respuesta de la Consejería a la recuperación de las vías pecuarias, en el siglo XXI hemos asistido a la confirmación de esta estrategia. Cierto es que los 3 últimos años, dado el marco de contención del gasto público, la actividad encaminada a los procedimientos de deslinde en materia de vías pecuarias se ha visto reducida. Especialmente el año 2014 fue un año difícil en este sentido, que se ha visto compensado por el gran rendimiento de los años anteriores. Téngase en cuenta que Andalucía había deslindado hasta 2014 cerca de 9.000 kilómetros de vías pecuarias, lo que supone una cifra que nos vuelve a situar a la cabeza a escala nacional. Durante 2015, como consecuencia de la generación de créditos extraordinarios de los fondos FEADER, cierre del marco 2007-2014, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio abordó actuaciones encaminadas a la recuperación de vías pecuarias. En este caso se trataba de vías ubicadas en municipios catalogados como desfavorecidos por el Plan de Desarrollo Rural Sostenible de Andalucía. La intención era dotarlos de una infraestructura verde adecuada y necesaria para las comunicaciones agrarias, que coadyuvaran a la dinamización económica de estas zonas deprimidas de nuestra comunidad. La cohesión territorial siempre ha sido un objetivo prioritario en materia de vías pecuarias. Parte de estos recursos extraordinarios han sido destinados al mantenimiento de los corredores verdes, implementados en todos los municipios andaluces de más de 50.000 habitantes, en el marco del programa de Puertas Verdes, que ha permitido la creación de verdaderos sistemas de espacios libres en las aglomeraciones urbanas de Andalucía. Estas infraestructuras verdes, tras varios años de aumento constante, requerían tareas de mantenimiento con el fin de garantizar la seguridad de la importante demanda de usuarios que a diario utilizan estos itinerarios naturales, tanto para realizar transportes cotidianos como para la realización de actividades deportivas. Paso a darles datos concretos de 2015 por provincias en lo referente a actuaciones ejecutadas con cargo a fondos FEADER. En la provincia de Almería y dentro del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada se han invertido 108.721 euros e idéntica cantidad en el Parque Natural de la Sierra María Los Vélez. A ello se añaden 21.741 euros en el proyecto Puerta Verde de Almería y 13.833 en Puerta Verde de Roquetas de Mar, así como otros 88.774 para la conexión entre la Sierra del Oso y la Sierra del Nordeste. En la provincia de Cádiz se ha actuado en el emblemático corredor Dos Bahías, que discurre por la provincia siguiendo la dirección noroeste-sureste desde el municipio de Puerto Real hasta Los Barrios, atravesando además los términos de Medinasidonia y Benalú. Inicia su recorrido en el Parque Natural de Bahía de Cádiz y finaliza en el paraje natural Marismas del río Palmones, adentrándose parte de su recorrido en el Parque Natural de los Alcornocales. El corredor Dos Bahías cumple una doble funcionalidad, ecológica y socioeconómica. La función ecológica deriva de su papel como nexo de unión entre los distintos espacios naturales que recorre.
Por otro lado, el hecho de que discurra por zonas con importantes valores naturales, culturales e históricos contribuye a que se convierta en un marco idóneo para el desarrollo de actividades turístico-recreativas y, en consecuencia, un eje dinamizador de la economía de los municipios que recorre. Las actuaciones llevadas a cabo se concentran en la cañada del Camino de Cádiz y la cañada real de Algeciras, en el término municipal de Medina Sidonia, que forman parte de este corredor con una inversión de 272.386 euros. Para la Puerta Verde de Algeciras se han destinado 152.362 y para la Puerta Verde de Jerez de la Frontera y su conexión con el núcleo urbano en el canal del Guadalcacín, 89.040 euros. En Córdoba destacan los trabajos realizados en las vías verdes que discurren por Aguilar de la Frontera y Moriles por valor de 64.305 euros. Esta vía tiene un importante uso por parte de los agricultores de la zona y da acceso a la reserva natural Laguna del Rincón, lugar de invernada y nidificación de un importante número de aves acuáticas. En el término de Zuero, al norte del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, se han invertido 93.475 euros y en Rute, al sur del parque, más de 55.000. A ello se suman algo más de 3.800 euros empleados en la Puerta Verde de Córdoba, 121.772 en la Red Verde Europea del Mediterráneo, tramo Bujalance-Cañete de las Torres, y 203.000 en el término de Monturque, en Vereda de Córdoba. En Granada destacan los trabajos en la conexión de corredores verdes en la zona oeste, con la Puerta Verde de Granada-Santa Fe a Lama, por valor de 167.556 euros. Esta conexión permite el disfrute público de las vías pecuarias que conectan el casco urbano de Granada con los municipios de La Char, Cijuela, Chauchina, Santa Fe, Púrchil, Cuyar Vega, Armilla, Churriana, Las Gavias, La Malajá y Ventas de Huelva. Todos ellos al oeste de la ciudad de Granada, componiendo una red estratégica destinada principalmente al transporte no motorizado y que permite a su vez el acercamiento mutuo de sus poblaciones y de éstas al medio natural que las circunda. También se han destinado más de 45.000 euros en las vías que discurren por las inmediaciones del Parque Natural de la Sierra de Baza. Esta actuación produce una estimable mejora del camino desde el Cortijo del Rey en el término de Baza a Zújar, en la cañada del Camino Real de Lorca. Otras actuaciones a señalar son la Puerta Verde Vereda de Ventas de Huelva a La Malajá, en el término de este último municipio, por más de 23.000 euros. Puerta Verde Camino Vereda del Barranco del Abogado, 183.041 euros. Cordel de la Pedriza y Cordel de Bogarre a Moreda, término de Morelabor, con más de 216.000 euros. Cañada Real de la Cuesta de las Palomas en el término municipal del Salaví, 140.627 euros. Como estamos viendo, unas inversiones bastante considerables que estoy aportándolas de manera provincializada. En Huelva hemos llevado a cabo las siguientes actuaciones. La infraestructura verde en Gibraleón, Huelva, a través de las vías pecuarias la Cañada Real de Ayamonte a Sevilla, Vereda de Peguerilla y la colada del Camino de Valverde en los términos municipales de Huelva y Gibraleón. Se conecta la localidad de Gibraleón, gracias a esta actuación, con las inmediaciones del paraje natural de las marismas del Odiel, todo por un montante superior a los 213.000 euros. La Puerta Verde, Huelva, Gibraleón, San Juan del Puerto, 197.091 euros. La Puerta Verde, Huelva, La Rábida, 104.378. Corredor Verde, Camino del Loro, 155.252. Y la infraestructura, comunicación agraria, Niebla, Villarraza, con un presupuesto superior a los 210.000 euros. En Jaén, en seguimiento de las propuestas del Plan de Desarrollo Rural Sostenible, se han llevado a cabo acciones de conservación de la naturaleza y gestión de los recursos en la ruta Huesa a Hinojares, en la Sierra de Segura y Cazorla, por una cuantía superior a los 114.000 euros. También en el Parque Natural de Sierra Mágina, en los municipios catalogados como desfavorecidos, se han realizado actuaciones en vías pecuarias por valor de 223.272 euros. En Puerta Verde de Linares, más de 12.000, y en la vía pecuaria Andújar, Santuario de la Cabeza, 234.000. En cuanto a Málaga, se invierten 115.971 en la ruta trashumante Ronda Cañete La Real, una actuación prevista en el programa
de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, de apoyo a la ganadería extensiva y la transhumancia en la zona rural de las sierras occidentales de Málaga. A ello se unen infraestructuras verdes por valor de más de 74.000 euros en la ruta circular Campillo, Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, que conecta la localidad agraria de Campillo con las inmediaciones de la laguna de Fuente de Piedra. También 280.000 euros para la Puerta Verde Ronda Marbella-Estepona y 271.489 para infraestructuras verdes en Antequera y Reserva Laguna Fuente de Piedra. Y finalmente, en la provincia de Sevilla, la Puerta Verde de Alcalá de Guadaira constituye la principal infraestructura verde de conexión para tráfico no motorizado entre los municipios de Sevilla y Alcalá de Guadaira, con la Universidad Pablo de Olavide, parte integrante del Corredor Verde Metropolitano de Sevilla. La inversión en este apartado asciende a 191.320 euros. En la Puerta Verde de Utrera está prevista una inversión de 278.173 euros y en el cordel de la senda Parque Natural Sierra Norte de Sevilla casi 97.000. Nos referimos, por último, a la programación de 2016, en la que tendrá un gran protagonismo los créditos procedentes de los fondos FEADER del periodo 2014-2020 y el programa operativo FEDER. A ello se unirá la autofinanciación para completar los proyectos previstos. Los fondos FEADER contienen dos bloques de medidas de aplicación a las vías pecuarias. La primera, enfocada a la mejora ambiental de los ecosistemas rurales, las explotaciones agrarias y empresas rurales, la submedida 4.4 del programa. Con este bloque se pretende potenciar una red de comunicaciones agrarias de ámbito supramunicipal que permita la creación de una verdadera red de caminos rurales, tanto de corto como de medio y largo recorrido. El objetivo es mejorar las comunicaciones de los residentes, trabajadores, maquinaria y equipos necesarios para la actividad productiva y para los vehículos de transporte de lo producido. Otro de los objetivos, es lograr la interconexión de los núcleos de producción con los núcleos de población, comercialización y destino, y con ello la competitividad de las actividades en el mundo rural. Se realizará a través de acciones de acondicionamiento de firmes, de mejora paisajística y tratamientos silvícolas con un importe de la anualidad 2016 de 672.375 euros. El segundo bloque está referido a la mejora del patrimonio cultural y natural y a la sensibilización ambiental. La submedida 7.6, operación 7.6.1. Dentro de este apartado se pretende la creación de infraestructuras verdes que reduzcan el riesgo de una ulterior fragmentación de los hábitats. Se potencian los corredores verdes, se contribuye eficazmente a la distribución geográfica, migración e intercambio genético de las especies de fauna y flora. Las vías pecuarias suponen, en definitiva, en Andalucía, un patrimonio natural con amplísimas posibilidades para la articulación y permeabilidad del territorio. Por ello, se procederá a la recuperación, ordenación y recuperación paisajística de las mismas como patrimonio público de la comunidad autónoma, con importe de la anualidad que asciende a 413.480 euros. En cuanto a los fondos FEDER, sus medidas se centran en la protección de las áreas naturales y, en particular, las de interés turístico, con promoción en el programa de Puertas Verdes, en los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes, y el establecimiento de corredores verdes, forjando una nueva relación campo-ciudad a través de infraestructuras verdes de calidad que contribuyan a la creación de un verdadero sistema de espacios verdes de ámbito metropolitano. Para ello se realizarán acciones como la recuperación del dominio público pecuario, corredores verdes reservados al transporte no motorizado, recuperación y mejora paisajística de los ámbitos periurbanos, suavizándose el paso de la ciudad al medio natural. El importe previsto de estos fondos, de los fondos FEDER, para 2016 es de 654.854 euros. Esta cantidad, más los dos bloques de medidas de los FEADER, de 667.000 y 413.000 euros cada una, suma un total de 1.737.071 euros de fondos comunitarios totales para 2016. La autofinanciación ascenderá a algo más de 357.000 euros, por lo que la inversión total de 2016 será de 2.092.836 euros, que redundará, sin duda, en una mejora de la red de vías pecuarias
que servirá para mitigar el poco ritmo que reconocemos se siguió en 2014 en virtud de las dificultades económicas sufridas. Bien, la comparecencia, como han comprobado, ha estado plagada de datos numéricos, pero bueno, así se solicitaba. Lamento haber sido un poco árido, pero creo que sí he aportado pues un número, en fin, importante de datos, además de manera provincializada. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora Barranco. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por su exposición tan amplia, sobre todo porque se ha centrado en un aspecto importante, que son las puertas verdes, los corredores verdes. Es indiscutible su valor ambiental. En marzo del 2016 se cumplen 21 años desde la aprobación de la Ley Básica Estatal, como usted mismo ha recordado, pero también se cumplen 30 años desde que el Estado transfirió las competencias a Andalucía. Transcurridas estas 3 décadas es el motivo de mi comparecencia. Quería saber en qué situación nos encontrábamos y cuánto habíamos avanzado. Desde fuera parece que hemos avanzado no mucho, no tanto como lo requerido, pues no tenemos nuestras vías pecuarias en el buen estado de conservación y protección que sería deseable. Eso a pesar de contar con una normativa, como usted mismo ha dicho, el decreto que se promulgó en el año 98, que nos dotaba del reglamento de las vías pecuarias y de mecanismos que consideramos que podrían ser más efectivos de lo que son, como el Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias o el Fondo Documental de Vías Pecuarias. Usted mismo ha reconocido que las vías pecuarias son un patrimonio de un valor incalculable. Estamos totalmente de acuerdo con usted, por supuesto. También hay que resaltar que este patrimonio no ha dejado de sufrir agresiones a lo largo de su existencia, como ocupaciones, que parece que es un fenómeno que se ha ido normalizando a medida que el pastoreo ha ido dejando de transitar las vías. De manera casi sutil, los lindes han ido desapareciendo, los mojones del linde aparecen en el interior de fincas, dentro del vallado. Es el resultado que tenemos de unas vías pecuarias, a veces no demasiado bien conservadas, algunas cortadas por vallas en la sierra, incluso algunas ya deslindadas. También en las zonas agrícolas, donde no es habitual que estas fincas estén alambradas. Las vías pecuarias podemos encontrárnoslas incluso roturadas, reducidas a carriles estrechos y a veces totalmente borradas, sin olvidar que algunas han sido invadidas por todo tipo de construcciones. De esos 31.000 kilómetros de vías pecuarias que Andalucía tiene, nos gustaría saber exactamente cuántas han sido clasificadas, deslindadas, amojonadas y recuperadas. En cuántos kilómetros el Gobierno andaluz ha ejercido sus competencias y ha cumplido la legislación. Creemos que en poco, no en todos los que tenía que haber llegado, porque la política que se ha seguido hasta el momento de vías pecuarias creemos que ha sido muy deficitaria. Primero, porque no se ha garantizado el uso público de las vías pecuarias y segundo, porque no se ha conseguido garantizar la defensa del dominio público con la contundencia necesaria. El balance global de estos años parece que ha sido de una aplicación escasa, tímida y deficitaria. Si hacemos una somera evaluación del cumplimiento del Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias, con un plan que preveía un plazo de ejecución de 20 años dividido en 3 periodos de ejecución, nos encontramos con que en el primer periodo de ejecución, del 2001 al 2010, se deberían haber deslindado, por ejemplo, 7.711 kilómetros. Y en el segundo periodo, el que abarca de 2011 a 2015, otros 6.411 kilómetros. Si sumamos, da algo más de 14.000 kilómetros. Pero, como usted mismo ha reconocido, en Andalucía, a fecha del año 2014, de kilómetros deslindados teníamos aproximadamente 8.800 kilómetros. Y este dato, como usted mismo le ha reconocido en alguna reunión, algún grupo ecologista, están ciertamente maquillados porque contemplan kilómetros de deslindes caducados. Pero más allá de este dato, consideramos que se podía haber hecho mucho más. Entre el año 2007 y 2013 se han invertido de fondos europeos solo 25 millones de euros. Y creemos que se podía haber hecho más porque nos encontramos con un problema en los deslindes. Un problema provocado por la falta de atención al propio reglamento, por unas no muy buenas prácticas en la gestión de los deslindes que han provocado que hayan sido objeto de demandas judiciales, por lo que nos encontramos con deslindes anulados, otros recurridos, otros suspendidos y otros
caducados, y esto a pesar de haber invertido un dinero importante público en estas gestiones y después del trabajo técnico que estaba bastante iniciado. En el resto de los deslindes que se llegaron a buen puerto, los recursos administrativos se acumulan, llegando a haber recursos sin responder desde el año 2007, lo que lleva a que dichos deslindes estén paralizados y, por tanto, sin poder utilizarse correctamente. Junto a todo esto, la carencia de personal y presupuesto dedicado a las vías pecuarias. Entendemos las dificultades por las que estamos atravesando, pero es que las competencias llevan transferidas a Andalucía 30 años. La crisis no puede ser la excusa para no haber hecho los deberes a tiempo. Y, por otra parte, quiero decirle, señor consejero, que le agradezco muchísimo los datos que ha facilitado aquí en comparecencia, y se lo digo de verdad, porque yo solicité estos mismos datos a su consejería y me contestaron con una escueta tabla indicándome solo algunas actuaciones, porque usted ha sido mucho más espléndido en su exposición de las actuaciones que a mí me dieron. Volví a requerir información ampliando esta información y lo que he recibido de respuesta es que me puedo remitir a la primera respuesta recibida. Quiero decirle que me indignó muchísimo que no se facilitaran los datos, porque me hubiera gustado disponer de los mismos datos que usted para llegar a esta comparecencia con los datos bien trabajados y analizados. Dicho esto, espero que ponga medidas para que su consejería aporte los datos a los grupos parlamentarios cuando se les requieran, en tiempo, en forma y, sobre todo, con la mayor rigurosidad posible. Respecto al amojonamiento, nos encontramos con que, como le he dicho, no me han sido facilitados los datos cuantitativos. Lo que sí tengo conocimiento es de que se han realizado amojonamientos en algunos sitios donde no son muy utilizados por la ciudadanía, en otros sitios donde sí que están siendo demandados, no están siendo ejecutados con las diligencias que deberían. En cuanto a los descansaderos, nos estamos encontrando con descansaderos que han sido deslindados, por ejemplo, en Utrera, en Real de la Jara, en Dos Hermanas, pero no han sido recuperados, entonces no pueden utilizarse debidamente. Y en cuanto a las recuperaciones, esta cuestión me preocupa mucho, señor consejero, porque nos encontramos que no se están haciendo las recuperaciones de las vías pecuarias de una forma diligente. Por ejemplo, nos encontramos en una finca, la finca del Águila, en Guadalcanal, donde la recuperación de la vía pecuaria no se ha hecho. Si la Administración realiza un esfuerzo en deslindar y amojonar, pero nos encontramos con que las vías pecuarias están usurpadas al dominio público y no se inician los expedientes de recuperación, estaremos incurriendo en un gasto y un esfuerzo prácticamente tirado a la basura. De los datos que dispongo, nos hablan de que solamente se han recuperado 2 expedientes en toda Andalucía. Creo que esto es una cuestión de voluntad política. Me gustaría que me aclarara si esto es así o si yo es que tengo los datos, no tengo los datos suficientes. Y respecto a las ocupaciones, este asunto sí que preocupa. En cuanto en tanto no se está cobrando la tasa de ocupación por vías pecuarias a las grandes eléctricas, a las gaseísticas, a las empresas de agua, a las de telefonía o a grandes propietarios de fincas. ¿Y esto qué supone? Pues, como usted mismo sabe, una gran merma o un daño a las arcas públicas porque se está dejando de recaudar un dinero por la ocupación de un dominio público. Y en este mismo sentido hay otra cuestión que también nos llama la atención y sobre la que le pongo el acento porque creo que debe actuar con diligencia, son aquellas ocupaciones aquellas obras que se están haciendo sin autorización respectiva de ocupación. Este suceso ha sido puesto en conocimiento de las delegaciones territoriales, pero no tenemos constancia de que se hayan iniciado expedientes sancionadores. Igual forma que tampoco tenemos constancia de que se estén cobrando los aprovechamientos de las vías pecuarias. Nos gustaría que también nos aclarara si esto es cierto. Por ejemplo, nos encontramos fincas ocupadas por grandes empresas, vías pecuarias ocupadas por grandes empresas, como el expediente de 2006 de Cruzcampo en Alcalá de Guadaira, donde sabemos que está ocupada la vía pecuaria, pero donde no se está cobrando el canon y, por tanto, se está dejando de ingresar un dinero muy valioso, o en la finca de Los Peralta, en la Cañada Real y La Mayor, donde hay ocupación de la vía pecuaria y, además, al parecer, se han hecho una obra sin la autorización correspondiente. Me gustaría que también me la aclarara si tiene la información necesaria. Lo que ocurre, señor consejero, con esta falta de diligencia e ineficaz gestión es que se está dejando de recaudar dinero de las ocupaciones y aprovechamientos que debe ir destinado a la recuperación, conservación y vigilancia de las vías pecuarias. Se está dejando de cobrar una tasa para que las administraciones puedan ejercer sus potestades de defensa del dominio público. Le
Solicité la comparecencia con el ánimo constructivo, por supuesto, primero para conocer el estado en el que se encontraban nuestras vías pecuarias y lo siguiente para animarle a que disponga de los recursos técnicos y humanos necesarios para que esos expedientes de deslindes que duermen en el cajón del olvido vuelvan a reiniciarse con la mayor celeridad posible, a que dé cumplimiento escrupuloso del reglamento de vías pecuarias, del plan de recuperación y ordenación de las vías pecuarias, porque, como le he dicho, señor consejero, las competencias llevan 30 años transferidas, la crisis no puede seguir siendo una excusa para no cumplir con las obligaciones que establece la legislación. Como usted mismo ha dicho, son un motor de desarrollo y una importante fuente de turismo e ingresos. El senderismo, el cicloturismo, la observación de fauna, además funcionan como verdaderos corredores ecológicos, potenciales espacios de biodiversidad. Son una importante fuente de creación de empleo, de jornales en esos pueblos tan necesitados de trabajo. Y además las vías pecuarias se incluyen en el concepto de infraestructuras verdes esenciales en la nueva política de desarrollo rural de la Comunidad Europea. Le exigimos diligencia, eficacia en la gestión de las vías pecuarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Barranco. Tiene la palabra el señor consejero. Bien, muchas gracias, señor presidente. Bien, señora Barranco, no dudo de su ánimo constructivo en ningún momento, sinceramente. Pero bueno, como siempre sucede, cada vez que usted o su grupo me interpela, dice que hemos hecho poco y nos acusa de falta de diligencia y de gestión. Y yo siempre utilizo el mismo argumento, que es que no estoy de acuerdo, pero reconozco que se puede hacer más. De hecho, en mi primera intervención he reconocido que en el año 2014, por distintas circunstancias, pues se hizo tan poco como que fue casi nada, que ahora aportaré más datos incluso, puesto que, bueno, no daba tiempo en la primera intervención y yo creo que son datos bastante interesantes y que si es verdad que por una parte prueban que es verdad que 2014 fue un mal año, también ponen de manifiesto, hombre, que se ha hecho un trabajo, además, por supuesto, con el que yo personalmente no tengo nada que ver, sino mis antecesores en la consejería, fantástico, diría yo, sinceramente. Porque de 30.000 kilómetros que hay en Andalucía se hayan deslindado más de 9.000, hombre, yo creo que no es como para que digamos que hemos hecho poco. Estamos hablando de 30.000 kilómetros. O sea, estamos hablando, pues creo que de más de una vuelta a la Tierra. O sea, es una distancia enorme, es un trabajo absolutamente ímprobo, y que hayamos deslindado más de 9.000, hombre, yo creo que es importante. Mire usted, me afeaba de alguna manera que la consejería, cuando pide alguna información por escrito, bueno, pues no se la hayamos dado a su satisfacción. Lo lamento, yo soy muy cuidadoso con la información que piden los grupos políticos. Creo que se tiene derecho a acceder a ellas. Lo que es verdad que ocurre alguna vez que, bueno, antes de enviar un tochazo, y permítame la expresión, de no sé cuántos folios, pues se le envía a lo mejor un enlace, en la web, o se le dirige a donde está la información, que por otra parte casi toda está colgada en la red. Vivimos afortunadamente en un tiempo en el que casi todo es público. Desde luego estos asuntos a mí me parece muy bien que los conozca, por supuesto, los grupos, pero también la ciudadanía. A lo que iba, le voy a dar más datos, que insisto, creo que prueban la diligencia y la buena gestión de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en esta materia, ¿no? Por cierto, no siempre en estos 30 años esta competencia ha estado, como usted bien sabe, en esta consejería. Entre otras cosas, no ha habido 30 años Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pero en cualquier caso, hombre, en Almería se han deslindado hasta el año 2014, es decir, no tenemos todavía los datos del año pasado, por tanto las cantidades serán algo superiores, 607 kilómetros, en Cádiz 1.258, en Córdoba 1.366, en Granada 1.258, en Huelva 934, en Jaén 1.133, en Málaga 785 y en la provincia de Sevilla, la que más
1.634 kilómetros. Hombre, yo creo que son unas cantidades importantes. ¿Que se puede hacer más? Pues sí, pero es verdad que yo creo que son bastante importantes. Y en cuanto al amojonamiento, que es verdad que a veces, bueno, pues sufren vandalismo o efectivamente hay, en fin, propietarios en los alrededores que incumplen la ley y ocupan o meten el mojón dentro de su propiedad, puede ser, insisto una vez más, son 30.000 kilómetros. Es relativamente razonable que esto ocurra. O sea, no puede ser que en esos 30.000 kilómetros no haya ni un pero. Claro que habrá pero, y desde luego de los que tenemos constancia, actuamos con la máxima diligencia y dentro de las posibilidades que tiene la Consejería, pues con la máxima rapidez. Pero le digo, en cuanto al amojonamiento vertical, que siendo importante, que reconocemos que lo son, en el decreto 155/98 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de vías pecuarias de la Comunidad de Andalucía, se establece que las actuales técnicas topográficas empleadas en el procedimiento de deslinde permiten la determinación de los límites de las vías pecuarias por coordenadas absolutas. Estas coordenadas, en tanto se producen el amojonamiento físico, tendrán la consideración de amojonamiento, dado que garantiza en cualquier momento y circunstancia la perfecta localización sobre el terreno del trazado de la vía pecuaria. En cualquier caso, los hitos físicos podrán tener además un carácter informativo, es decir, que independientemente de que yo creo que debe estar y debe estar en su sitio, no se puede permitir que nadie lo mueva de sitio, bueno, las técnicas topográficas, que por cierto han evolucionado desde 1998, permiten determinar con exactitud y actuar, por tanto, si es menester, en las vías pecuarias. Debo decirles también que en la actualidad se han iniciado, no tengo los datos, lo lamento, de todas las vías pecuarias o todos los kilómetros que están debidamente con el amojonamiento situado, no lo tengo, pero sí los que están ahora mismo con inicio de estos procedimientos. Estamos hablando de un total de 989 kilómetros en toda Andalucía. Bueno, podría leerlo por provincia, pero creo que no hace falta. Estamos hablando de casi 1.000 kilómetros que hemos iniciado. Es decir, yo creo que se están haciendo, sinceramente, un esfuerzo tremendo, un esfuerzo muy importante y además creo que los ciudadanos así lo reconocen, porque es verdad que las vías pecuarias creo que son insuficientemente conocidas todavía y quienes las conocen valoran en términos generales muy positivamente la labor que está haciendo la Consejería de Medio Ambiente. Y ya para terminar, decirle que no dude usted en ningún momento que cuando esta consejería, en una vía pecuaria, en cualquier instalación del tipo que sea, que tenga una autorización ambiental nuestra, etcétera, vemos que algo se está incumpliendo, actuamos. Pero insisto una vez más, son 30.000 kilómetros, puede haber algo que se escape, puede haberlo, pero desde luego lo que nosotros conocemos, actuamos y actuamos de una manera inmediata. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra para la réplica la señora Barranco. Simplemente, señor consejero, para reiterarle las preguntas sobre las ocupaciones y las recuperaciones. No me ha contestado si tiene los datos sobre la tasa de ocupación, sobre si hay vías pecuarias donde se hayan hecho exoneraciones y sobre los expedientes de recuperación que se han iniciado, que tampoco tengo los datos y me gustaría saber qué ha hecho la consejería en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Barranco. Señor consejero. Bien, bueno, en esta tormenta de datos que da esta tarde no tengo esos datos ahora mismo. Pídalo usted y yo se los doy. Pero sí le digo que si no se cobra una tasa o no se está cobrando, le adelanto que es porque hay algún tipo de procedimiento abierto que circunstancialmente nos impida probablemente cobrarlo. En cualquier caso, me comprometo, porque bueno, uno creo tener un conocimiento más o menos amplio de todos estos temas, pero bueno,
comprenderá que este tan concreto no lo tenga ahora mismo aquí, pero sin ningún problema se lo haré llegar tan pronto como sea posible, que será de inmediato. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Damos por concluido el punto de las comparecencias e iniciamos el de las preguntas.